El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO declaró el Centro Ceremonial y Observatorio Solar de Chanquillo, ubicado en la costa de Ancash, Patrimonio Mundial. El sitio arqueológico posee un conjunto de construcciones edificadas en un paisaje desértico y una serie de características naturales que, conjuntamente, funcionan como un calendario solar perfecto, utilizando marcadores que permiten observar el desplazamiento del Sol a lo largo del horizonte durante todo el año. La UNESCO detalló que Chanquillo comprende el templo fortificado, centro cultural o palacial, rodeado por 3 murallas que se yergue en lo alto de una colina, el observatorio y el espacio público ceremonial, 2 elementos situados en un sector fuera del recinto amurallado, las 13 torres de forma cúbica, señalizadoras de la trayectoria solar, dispuestas en una hilera que se estira a lo largo de la cresta de otra colina, el cerro Mucho Malo, ubicado naturalmente complementario de las 13 torres. En el complejo arqueológico de Chanquillo se llevaron a cabo observaciones astronómicas directas entre los años 500 y 200 a.C., siguiendo el movimiento anual del Sol para regular festividades religiosas y otros eventos estacionales. Chanquillo es único a nivel mundial, debido a que, a diferencia de otros antiguos observatorios, este centro ceremonial abarcaba la totalidad del ciclo solar anual, resalta la agencia EFE. El Ministerio de Cultura afirmó que esta designación pone al Perú en la vanguardia de la investigación arqueológica y despierta mayor interés en desarrollar este tipo de estudios. El CERFOR anunció la ejecución del proyecto de inversión pública Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Uso Sostenible de la Vicuña en 4 comunidades campesinas del departamento de Junín. El primer componente consiste en la mejora de las condiciones del hábitat de la especie, a través de realización de acciones de manejo de las praderas naturales para el uso adecuado del recurso hídrico mediante las técnicas de conservación de suelos, implementación de zanjas de infiltración y manejo de humedales andinos conocidos como bofedales. También se instalarán cercos perimétricos para asegurar el aprovechamiento de vicuñas en áreas de manejo exclusivas. El segundo permitirá continuar con un adecuado manejo de la especie. Se les ofrecerá a los beneficiarios del proyecto la infraestructura y el entrenamiento para realizar de manera más eficiente las campañas de captura y esquila, así como para el aprovechamiento y transformación de la fibra obtenida con el propósito de darle un valor agregado. Para tal fin, se construirá 4 plantas de transformación primaria. El tercer componente consiste en fortalecer las capacidades de los miembros de las comunidades campesinas, con el objetivo de manejar de manera sostenible el recurso vicuña. Para ello, se les brindará los conocimientos y herramientas necesarias, a fin de lograr un mejor desempeño en el emprendimiento empresarial destinado a la comercialización de la fibra de vicuña y que puedan insertarse de manera exitosa en el mercado. CERFOR y los gobiernos locales trabajarán en recuperar cerca de 4.000 hectáreas de pastizales naturales, para una población total de 1.440 vicuñas. Además, se realizará un reconocimiento de 240 ejemplares en la comunidad campesina de Paccha. Adicionalmente, se impulsará la capacitación a los beneficiarios para que puedan promocionar el ecoturismo en sus localidades y generar con ello una fuente adicional de ingresos económicos. El mundo conmemoró el bicentenario de la independencia del Perú. Nueva Zelanda, Tailandia, Colombia, Chile, Bolivia, Francia, Italia, Japón,
Panamá, Israel y Estados Unidos fueron algunos de los países que homenajearon a nuestra patria en su bicentenario. Según un artículo de la BBC, Perú fue el último en dar su grito libertario, ya que Lima, al ser el centro del poder realista en Sudamérica, fue la que más resistió la Revolución Libertadora. El virrey del Perú, José Fernando de Abascal, cumplió un rol crucial en la defensa de los intereses del rey y de la monarquía mediante una enfática política de exterminio de lo que llamó insurgentes o revolucionarios americanos. Cuenta la historiadora argentina Beatriz Bragoni, autora de San Martín, una biografía política del Libertador. Con la caída de Napoleón en Europa y el restablecimiento de Fernando VII en España, en 1814 los españoles dieron batalla contra los movimientos separatistas americanos. Y Lima fue el centro de la contrarrevolución, porque ahí estaba la mayor opinión pública a favor de sostener la legitimidad monárquica, y al mismo tiempo sus comerciantes, sus élites, financiaron la guerra en América del Sur, detalla la historiadora. Fue así que recién, tras realizar su famoso cruce de los Andes y de liberar a Chile en 1818, el libertador argentino San Martín llegó con su ejército a Lima y declaró la independencia de Perú el 28 de julio de 1821. Sin embargo, esto no fue, en rigor, el último país sudamericano en liberarse de la corona española. Como ya hemos mencionado, Bolivia se declaró un estado independiente, recién en 1825, 4 años más tarde que Perú. Resulta que el lugar que dio el primer grito libertario terminó siendo el último en lograr su independencia. El entonces llamado Alto Perú era una región autónoma que primero había sido dependiente del Virreinato del Perú y luego del Virreinato del Río de la Plata. Pero cuando estalló la revolución en Buenos Aires en 1810, el virrey Abascal lo volvió a reincorporar provisionalmente al territorio bajo su mando. Llevaría 15 años y una larga guerra de guerrillas liberar todo el territorio alto peruano del dominio español y poder fundar una nueva patria. El Comité del Patrimonio Mundial inscribió 13 sitios culturales en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. También aprobó la extensión de un sitio ya existente en México. Un sitio, el paisaje minero de Rosia Montana, Rumanía, fue inscrito simultáneamente en la lista del Patrimonio Mundial en peligro, lo que permitirá vigilar las amenazas que plantean a su integridad las posibles actividades de extensión de minerales. Los nuevos sitios inscritos son India, Dholavira, una ciudad arapea. Irán, República Islámica del Paisaje Cultural de Habraman, Uramanat. Japón, sitios prehispánicos Jomón, en el norte de Japón. Rumanía, paisaje minero de Rosia, Montana. Jordania, Asalt, lugar de tolerancia y hospitalidad urbana. Côte d'Ivoire, mezquitas de estilo sudanés en el norte de Côte d'Ivoire. Francia, Niza, ciudad balnearia de invierno de la Riviera. Brasil, sitio Roberto Burle Marx. Perú, complejo arqueológico Chanquillo. Uruguay, obra del ingeniero Eladio Diestel, iglesia de Atlántida. Chile, asentamiento y momificación artificial de la cultura Chinchorro en la región de Arica y Parinacota. México,
Conjunto franciscano del monasterio de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala. Extensión del sitio Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, inscrito en 1994. Alemania, Países Bajos, fronteras del Imperio Romano, limes de la Baja Alemania. Alemania, sitios Schmunk de Spira, Worms y Maguncia.